eco ahí, sí. No habíamos empezado, entonces no anda la tasa quería. Sí. El culto, el tiempo llega, comienza la oración. El alma Dios entrega, silencio y atención. Si al Santo Dios la mente queremos elevar, silencio reverente habremos de guardar. Mil coros celestiales a Dios cantando están, con ellos los mortales sus voces unirán. Hacemos pues el alma en santa devoción, gozando en dulce calma de Dios la comunión. La Biblia bendecida de Dios revelación, a meditar conviene en nuestra condición. Silencio que ha llegado, recorra la ocasión. Dios se halla a nuestro lado, silencio y devoción. Oremos, hermanos. Querido Padre Celestial, Señor, que te encuentras a la altura de los cielos. En primer lugar, Señor, estamos muy agradecidos porque usted nos ha permitido nuevamente en sus santos sábados, Señor, reunirnos mediante esta plataforma, mediante esta herramienta, Señor, que usted nos ha brindado, para poder congregarnos, Señor, de alguna u otra manera. Rogamos, Señor, su presencia en cada uno de nuestros hogares, Señor, donde nos encontramos, y que usted dirija todo este culto, Señor, y que todo salga conforme a su santa y divina voluntad. Te damos las gracias, Señor, porque usted nos ha cuidado una vez más en esta semana, porque usted nos ha protegido, porque usted ha proveído también, Señor, el alimento diario para nosotros. Rogamos, Señor, que usted se quede de nosotros y que nos perdone, Señor, nuestras faltas que hayamos cometido en todos estos días que hemos transcurrido, Señor. Perdónanos, Señor, nuestro pecado, perdónanos, Señor, nuestro querer, Señor, por nuestra propia voluntad. Ayúdanos, Señor, a ser más humildes, más sumisos, Señor, ante su poder, ante su palabra, y pueda, Señor, proyectar, Señor, la luz que tenemos que hacer hacia las demás personas que aún no te conocen. Rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado, queridos hermanos. Que el Señor los bendiga. Sábado. El Señor nos da un día más para que podamos estar juntos, para que podamos compartir en familia, para que estemos felices. Tenemos que estar felices hoy, hermanos, porque Dios nos da todos los días una oportunidad de vivir, una oportunidad de poder hacer cosas, poder seguir avanzando
y también proyectarnos para cuando podamos estar nuevamente juntos en nuestra iglesia. Quisiera dar un saludo muy especial a todos ustedes y sobre todo a nuestros amigos que nos están viendo en las plataformas. Un saludo muy afectuoso para todos ellos, que el Señor también les bendiga en sus casas. Sabemos que hay muchos amigos que nos conocen y quiero que sepan ellos también de que la Iglesia Nuevo Amanecer está orando por todos ustedes y también por nuestros enfermos, nuestros hermanos que quizás también tienen problemas de trabajo y muchas cosas más. Quisiera partir este culto de oración dando informativos que tienen que ver con la planificación de la iglesia. Si bien estamos en proceso de cuarentena, estamos todos en nuestras casas, pero la iglesia de todas maneras avanza, la iglesia sigue adelante. Es por eso que quiero informarles de que este sábado 4 de julio, ya estamos entrando a nuestro mes de julio, tenemos una primera junta, una junta de administrativa a todos nuestros hermanos que dirigen la iglesia. Este sábado 4 de julio a las 16 horas, vía Zoom, tenemos nuestra primera junta, ¿ya? Para que todos estemos al tanto de esto. Y luego quiero comentar de que tenemos un mes muy especial este mes. Este es el mes de julio, por si no lo sabías, es el mes del joven, ¿ya? Nuestra iglesia va a celebrar, va a estar haciendo trabajo, ¿ya? Va a hacer planificaciones en cuanto a nuestros jóvenes, ¿ya? La iglesia tiene jóvenes, muchos jóvenes. Nosotros también acá localmente tenemos jóvenes. Entonces, por favor, está atento a nuestras... vamos a estar mandando algún informativo a través de nuestro director también, que ustedes lo ubican, que es Abner. Él va a estar también compartiendo información de toda la planificación semana a semana de lo que vamos a estar revisando vía streaming o vía redes sociales en el mes del joven. Para adelantar algo, este 11 de julio es el culto joven distrital. Este va a ser por Zoom, ya recuérdalo, es el 11 de julio, ya vamos a tener un culto distrital por Zoom. Mayor información vamos a estar, como decía anteriormente, vamos a estar revisándolo con nuestro director de jóvenes. Posteriormente, el 25 de julio, tenemos la Semana de la Juventud Distrital, ¿ya? Ahí van a predicar los jóvenes del distrito, de nuestro distrito. Recuerda, es el 25 de julio, va a ser esta Semana Distrital de los Jóvenes, ¿ya? Y van a estar predicando nuestros jóvenes de todo el distrito. También vamos a estar revisando esto con nuestro director de joven. Y este mismo 25 de julio, posteriormente, vamos a estar confirmando el horario, vamos a tener una vigilia distrital, una vigilia de joven distrital, ¿ya? Para que también lo tenga anotado en su agenda. Y como el 1 de agosto cae día sábado, vamos a tener otra vigilia distrital, ¿ya? También vamos a estar revisando los horarios para comunicar. Hermana Marcela, por favor, nuestro director de jóvenes quiere dar algún aviso. Nuestro hermano Abner, que es nuestro director de jóvenes, quiere dar algún aviso en relación a lo que yo estoy relatando. Bueno, feliz sábado a todos los que están escuchando. Es que tenemos una sola vigilia. Lo que pasa es que la semana de juventud va a empezar el 25 del mes de julio y va a haber una semana de oración. En esta semana de oración, entonces, todos los jóvenes van a empezar a predicar desde sábado 25 hasta el final, que es el viernes. Y el viernes y el sábado, que es el 1 de agosto, así que lo vamos a tener en el programa de la vigilia,
que nos vamos a tener como 3 partes, entonces donde nos vamos a tener muchas informaciones de salud, de la profecía, muchos temas. Así que están atentos y para podermos estar apoyando cada uno de ustedes, cada jóvenes de la iglesia distrital. Eso. Bien, mi hermano, muchas gracias. Vamos a continuar, hermano. Vamos a continuar cantando, alabando el nombre de nuestro Señor. Vamos a entonar el himno 219. El himno 219. 219. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús. Mas cuando su voz amorosa oí, que dijo: ven a la luz. Yo todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Encuentro la paz en seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. Qué amigo tan dulce es el tierno Jesús, tan lleno de paz y de amor. De todo este mundo es la fulgida luz, el nombre del buen Salvador. Yo todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Encuentro la paz en seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. De mi alma el anhelo por siempre será más cerca vivir de la cruz. Do santo poder y pureza me da la sangre de Cristo Jesús. Yo todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Encuentro la paz en seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. Oh, ven a Jesús, infeliz pecador, no vagues a ciega ya más. Si ven a Jesús, tu benigno Señor, que en él salvación hallarás. Yo todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas
¿Dónde estamos? Miren, hermanos, a continuación voy a leer palabra de Dios. Por favor, acompáñame a la lectura. Si tú tienes tu Biblia, puedes también acompañarme. Se encuentra en Marcos, en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Marcos 10, 45. Dice así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate por todos. Amén. Qué lindas palabras, mis hermanos, de la palabra del Señor. Quiero que continuemos alabando el nombre de Dios. ¿Te parece que podamos cantar el himno 366? El himno número 366. En Cristo el amigo y amante Salvador, contaré pues cuanto ha hecho Él por mí. Hallándome perdido en digno pecador, rescatóme y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo siempre aquí. Consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo hoy me aparto de toda vanidad, para consagrar la vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Él podré vencer aquí. Segura es la victoria y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Bien sé que Cristo en gloria muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un bello hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con Él ha de morar. Y entrado en su gloria, besarlos tendré, pues contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Feliz sábado, mis hermanos. Voy a solicitar por favor que no activen su audio porque vamos a hacer ahora en estos momentos la oración intercesora, ¿ya? Así que por favor no activen. Ahora los hermanos que tengan un agradecimiento o algún pedido, por favor levanten su manito para poder hacer audible los agradecimientos y peticiones a nuestro Dios. Bien, hermano, aquí en nuestra plataforma tenemos a nuestra hermana Josibet Díaz, que está pidiendo la oración por su hijo, por su vida espiritual y también por la protección y su salud, ¿cierto? Y su vida espiritual. Así que vamos a orar también por nuestra hermana Josibet Díaz Gil. También nuestra hermana María Molina está pidiendo la oración por Raquel Albial y Ámbar, su hija. Así que también vamos a estar orando por ellos.
¿Algún aquí en nuestra plataforma? ¿Algún pedido de oración? ¿Agradecimiento? Hermano Jonathan. Sí, quisiera darle las gracias a Dios porque esta semana tuvo algunas cosas fuera de lo común durante nuestro quehacer en el trabajo y también en la vida de la familia de mis padres. En el trabajo le doy gracias porque gracias a Dios no tenemos problemas de algún compañero enfermo, ¿ya? Él nos ha cuidado, nos ha protegido. Y la semana que está terminando, quisiera pedir a Dios que nos ayude para que podamos seguir adelante con los quehaceres de la iglesia, porque tenemos trabajo que hacer. Yo voy a citar después una pequeña reunión con la directiva para revisar si podemos hacer algún tipo de obra y pedir a todos ustedes, hermanos, que oren por lo que vamos a revisar para que el Señor dirija y podamos dar ayuda a unas personas que lo necesitan. Quiero orar también por una familia que son vecinos de mis padres. Ellos tuvieron un incendio en la semana. Gracias a Dios no hubo ninguna víctima fatal, ¿ya? Pero se les quemó su casa, ¿ya? Entonces, por eso, como al principio partí diciendo que fue un poco una semana distinta, ¿ya? Con otras cosas. Y por favor, quiero que ustedes me ayuden a orar por esa familia. Se están haciendo rifas, se están haciendo algunas cosas, eventos para poder ayudarlo a ellos porque quedaron sin casa. Además de todo este problema de la pandemia, se le suma a ellos este problema de su casa que se quemó. Así que quisiera que oráramos por eso y por las actividades que, si el Señor nos ayuda, nos dirige, podamos llevar a cabo. Gracias, hermano Jonathan. ¿Otro hermano que tenga algún agradecimiento o pedido de oración? Ya, hermanos, vamos a entonar las... Ah, el hermano Ramón, Queremos agradecer a los hermanos que han estado orando por mi cuñado, David San Martín. Él ha tenido una leve mejoría, pero todavía está enfermo, hermano, y insisten que sigan orando por él. ¿Ah? También he pedido por Besabé Rivera, una niña que, vecina mía, ha tenido algunos problemas intelectuales, y ella ha manifestado que quiere estudiar la palabra del Señor, para que el Señor toque sus corazones, ¿cierto? Y que el Espíritu Santo le hable y pueda tomar buenas decisiones. Eso, hermano, esos dos pedidos los mantengo en la oración. Ya, hermano Ramón, muchas gracias. Hermana Vilma, hermana María Altamirano, ¿usted querían hacer pedidos? Voy a hacer el pedido por mi madre, que seguir orando por ella. Ha estado bastante complicada, hay días que está muy baja su saturación, ha estado complicada de salud, tiene bastante todo, pero ella quiso estar aquí ahora en este momento, así que quiero dar las gracias en primer lugar porque está aquí, porque nos podemos comunicar a través de esto, y también pedí la oración por uno de mis hermanos que está pasando una situación complicada. Pedí para que el Señor nos ayude a salir adelante, y a pesar de todo esto que estamos viviendo, no estamos solos. Así que agradecer y pedir la oración por mi madre y mi hermano. Por su madre y por su hermano. Claro. Ya, hermana, muchas gracias. Ya, hermano, como esta es oración intercesora, estas oraciones cada uno de ustedes también pueden tenerlas presentes en sus oraciones, ¿ya? Debemos orar unos por otros. Así que no solamente en esta ocasión vamos a orar por los pedidos que han hecho nuestros hermanos, sino que también en nuestros hogares, cuando nosotros tengamos una comunión con Dios, nosotros vamos a tener presente también estas oraciones. Bien, mis hermanos, vamos a continuar entonando las estrofas del himno
31. Oh Señor, al orar, mis problemas quiero entregar a tu trono de gracias llegar y tu bendición alcanzar. Hoy mi vida transforma, Señor, que mi mente entienda tu amor, y al mostrarme humilde ante ti, oh Señor, escucha mi oración. Bien, hermanos, los voy a invitar a que inclinen su rostro porque vamos a orar. Amante Padre Salvador Celestial que está allá mirándonos desde su trono, muchas gracias le damos por todas las bendiciones que hemos recibido durante la semana. Muchas gracias le damos porque tenemos donde refugiarnos, porque tenemos un alimento que comer, porque tenemos vestimenta para cubrirnos. Estamos agradecidos de usted porque a pesar de esta pandemia, Señor, usted nos ha protegido, nos ha cuidado. Si bien quizá hemos tenido pequeños problemas de salud, pero han sido leves, no han sido nada graves. Pero tenemos muchos hermanos, Señor, que están pasando problemas de salud, que están pasando problemas económicos, problemas espirituales. Le pedimos, Padre querido, que usted sabe todas las peticiones que han hecho mi hermano audible. Y también sabe que han quedado peticiones, Señor, y también mucho agradecimiento en nuestro corazón. Por favor, Padre querido, le pedimos que usted pueda responder de acuerdo sea su voluntad, que nos ayude a aceptar las decisiones que usted toma para nuestras vidas. Que usted nos ayude, Señor, a seguir fieles en sus caminos, que usted nos ayude a no decaer en la fe. Aumente nuestra fe, aumente nuestro amor para compartirlo con la humanidad, para compartirlo con aquellos que lo necesitan. Pedimos de forma especial, Señor, por nuestros hermanos que están conectados a través de Zoom y también a través de la plataforma de Facebook. Ellos han hecho sus pedidos de oraciones. Tenemos a nuestra hermana Yusilbet, Señor, que ha pedido por su hijo, por su vida espiritual, por su salud. Usted, Señor, sea con ellos, responda de acuerdo a su voluntad, Padre querido. También nuestra hermana María Molina, que ha pedido por nuestros hermanos, Señor, en la familia Alvial, que usted también sea con ellos, que ponga su protección en esa familia. También tenemos muchos familiares conectados, Señor, nuestra familia Huanca Gómez, nuestra familia Altamirano, Fuente, Señor. También está la familia de Abner, del hermano Ramón, de nuestro hermano Jorge Zúñiga, Señor, a toda nuestra familia en general. Usted sabe cada petición que tiene cada uno de ellos en sus corazones, Señor. Por favor, usted acúdalo a ellos, haga su voluntad en ellos, ayúdenos, Señor, como dije anteriormente, a aceptar sus decisiones. Ahora, en estos momentos, le pedimos que usted nos acompañe en el segundo servicio, que las palabras que escuchemos, Señor, sean palabras de vida, para vivificar nuestra espiritualidad, nuestra fe, y para poder seguir adelante hasta cuando usted vuelva en las alturas de los cielos, en las nubes. Lo pedimos y lo rogamos en el sagrado nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Gracias, hermana. Hermanos, los invito para que podamos tomar mucha atención con esta nueva historia del Probar y Ver. Siempre nos entregan historias preciosas para que podamos ver e identificar también que tenemos hermanos en otros lugares que también comparten nuestra fe, que a veces pasan dificultades, pero gracias a Dios siempre siguen adelante y el Señor les da el triunfo al final de todo.
Así que, hermanos, pon atención a nuestro nuevo probar y ver. Probar y ver. Historia de hoy. Motivación en el desafío. Yo era servidor público. Trabajaba en la agencia de aguas de Bahía y fui transferido para atender a la comunidad de Villa Zahuipe a 70 kilómetros de Salvador. Aunque la región es un paraíso tropical, con lindas playas y aguas cálidas, la villa quedaba en el interior y no ofrecía las facilidades de los grandes centros. Yo, mi esposa Yaciara y mis 3 hijos éramos los únicos adventistas de la comunidad de 3,000 personas. Nuestra casa era la iglesia, y así seguimos por algún tiempo, hasta que se despertó en nosotros el deseo de iniciar un trabajo de evangelismo en la villa con el objetivo de construir ahí un templo adventista. Lo importante era iniciar la obra del Señor. Alquilamos una pequeña casa que sirvió de iglesia por un buen tiempo. Los frutos comenzaron a brotar y las personas fueron bautizadas. Los meses pasaron. Recibimos la donación de un terreno e inmediatamente iniciamos la construcción. El dinero venía de parte de mi salario, de donaciones de los amigos, de empresarios locales y también de caja de la iglesia. La obra seguía como era posible, hasta que recibimos una gran ayuda financiera de la Administración de Misiones y decidimos terminar el templo. Hoy, nuestra iglesia, aunque pequeña, es una luz de evangelio aquí en la comunidad. Para atender mejor a los hermanos, nuestra iglesia recibió otro gran apoyo de la administración y estamos reformando la fachada central y construyendo un bautisterio. Todo para la obra de Dios. Nosotros somos los pioneros aquí en Villa Zahuipe, y el Señor ha hecho a su pueblo seguir adelante en el cumplimiento de nuestra gran obra de evangelización. Los miembros de la iglesia en todo el mundo han sido fieles en las ofrendas. De esta forma, la Administración de Misiones pudo apoyarnos financieramente en la construcción de nuestro templo. Yo sé que existen innumerables proyectos que también están recibiendo ayuda financiera, como en el caso de la iglesia de Lauro de Freitas, que hoy puede recibir más de 500 personas. De la iglesia de Maragogipe, que se convirtió en la más bonita de la ciudad. De la iglesia de Periperi, totalmente derrumbada y reconstruida. De la iglesia de Parque Verde 2, puesta de forma visible para la comunidad. De la iglesia de Grevagar, reconstruida en una estructura de Maranata, y muchas otras. Con una fe inquebrantable y oraciones fervorosas, seguimos las orientaciones de Dios y el mar se abrió para nosotros. Alabado sea nuestro Dios. Probad y ved. Y ahora los invito a este momento especial de adoración a Dios, a través del diezmo y las ofrendas. Que el Señor los bendiga. Qué bonita historia, hermano. La iglesia avanza, la iglesia sigue adelante. Y por eso, hermanos, quiero hacer un llamado a cada uno de ustedes, si tiene alguna complicación para entregar los recursos a la iglesia, que se pongan en contacto con nosotros, ¿ya?
Estamos abiertos a cualquier solicitud en relación a si tú tienes algún problema para hacer llegar algún dinero que tú quieras otorgar. A continuación, hermanos, vamos a hacer una oración para pedir por los recursos de nuestra iglesia, para que las iglesias que tienen proyectos sigan avanzando. Así que, por favor, inclinemos nuestro rostro. Querido Señor, que está a la altura del cielo, le damos gracias porque estamos confiados de que tú eres el que está en la cabeza de tu iglesia. Queremos pedirte, Señor, que si somos instrumentos tuyos, que podamos ser de utilidad, que nuestros recursos, Señor, tú los puedas administrar, que nos ayude a seguir adelante, que también, Señor, puedas proveer en nuestros hogares, que tú puedas sustentarnos durante estos meses que son críticos, que tú puedas dar bendición. Tú prometiste en tu palabra de que nunca nos faltaría el pan y tampoco calzado en nuestros pies. Así que, Señor, estamos contentos por tus promesas y sabemos que son verdaderas. Acompáñanos, Señor, protégenos y cuídanos. Lo pedimos, Señor, por Jesús. Amén. Bien, hermanos, para continuar vamos a dejarnos con nuestra hermana Vilma. Ella tiene una bonita historia que contarnos en el culto de los niños. Llegó la hora del culto de los niños. Aquí les quiero presentar a un ayudante. Tengo a mi ayudante que se llama Nicolás y él nos va a ayudar con la historia. Cuenta, pasaba con Jesús y sus discípulos cuando iban hacia Samaria. Jesús y sus discípulos estaban caminando. Jesús y los discípulos caminaban hacia Samaria, ¿no es cierto? Sí. Y llegó un momento en que Jesús con sus discípulos estaban, ¿cómo estaban ellos? Estaban hambrientos, sedientos, cansados. Estaban cansados, estaban sedientos, ¿no es cierto? Tenían mucha hambre. Entonces Jesús les dijo que fueran a comprar comida al pueblo. Y los discípulos fueron. Claro. Jesús y sus discípulos fueron, los discípulos fueron al pueblo a comprar alimento. ¿Y qué pasó con Jesús en ese momento? Estaba tan cansado que buscó un lugar donde sentarse. Claro, Jesús dice en la historia que estaba tan cansado y buscó un lugar donde descansar. Pero también tenía sed, ¿no es cierto? Sí, y vino una mujer con un jarro. Apareció una mujer con un jarro. Y saben ustedes que la gente ahí en Samaria iba a buscar agua muy temprano. O tarde. O muy tarde también. ¿Saben por qué o no? Porque hacía mucho calor para ir a cualquier hora. Claro, durante el día dice la historia que hacía mucho calor y casi nadie iba a buscar agua. Pero fue una mujer y Jesús le pidió agua y tuvieron una larga conversación. Y entre la conversación la mujer le dijo que estaba esperando a un Salvador. Ya, muy bien. Jesús con la mujer tuvieron una conversación, como dice Nicolás, muy larga. ¿Ah? Y ella era una persona que tenía problemas ahí en el pueblo. Sí. ¿No es cierto? Tenía problemas porque ella era samaritana y los demás eran judíos. Y ellos no se soportaban unos a otros. Así que siempre andaba seria. Siempre andaba seria. Parecía pero cuando le dijo que estaba esperando un Salvador, Jesús dijo que él era ese Salvador. Claro, cuando la mujer le dijo a Jesús que estaba esperando un Salvador, Jesús fue y le dijo que él era. ¿Y qué pasó con ella? Se puso tan feliz que olvidó de darle agua a Jesús y fue al pueblo a contarle a los demás. Claro, la mujer se puso tan feliz. Y saben ustedes que cuando la mujer fue al pueblo, toda la gente la miraba. Porque ella estaba tan feliz y siempre andaba seria.
Claro, porque ella sonreía, ahora sonreía, y ella siempre andaba seria, como dice Nicolás, nunca se preocupaba de sonreír, pero ahora estaba feliz porque Jesús le había dicho algo muy interesante. ¿Y qué era eso, Nicolás? Era que Él era el Salvador. Él era el Salvador, Él era el que le había prometido venir a buscar a su gente. Entonces ella estaba tan feliz que fue al pueblo, le comentó a la gente. ¿Y cuántos días Jesús estuvo ahí en ese pueblo? Estuvo 2 días. 2 días estuvo Jesús comentándole a la gente de que Él era el Salvador. Y ahora Jesús también a nosotros nos dice que es el Salvador, ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué nos dice Él? Él nos dice que nos está preparando ¿Ya? un lugar en el cielo, pero no para mí y para usted, ¿Ya? ¿Para qué sino más? para todos en el mundo. Claro. Jesús ahora también está preparando un lugar, no solamente para un grupito de gente, sino que para todo el mundo. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que esperar y agradecer por las cosas que tenemos. Claro, esperar, agradecer y también prepararnos, ¿no es cierto? Tenemos que prepararnos y también Nicolás no solamente quiere que nosotros estemos, sino que el vecino de al lado, el del otro lado, los amiguitos, todos estén aquí preparándose para cuando Jesús venga. Jesús quiere ver a la Catalina, Jesús quiere ver a la Molly, quiere ver al Felipe. ¿Qué más te acuerdas tú? Él también quiere ver A la Gaspar, Claro, a Gaspar, a la Francesca, a los papitos, a todos los niños a usted mismo, a todos los niños de la iglesia y a todo el mundo quiere ver. Pero nosotros tenemos que prepararnos y también tenemos que predicar el Evangelio y ponernos contentos, así como lo hizo esta mujer, porque ella esperaba al Salvador. Y desde ese momento que Jesús le dijo que iba a volver, la mujer se puso muy, muy contenta. ¿Y usted está contento porque Jesús va a venir a buscarnos? Sí. ¿Y cuántos de los demás, de los hermanos, están contentos? Yo creo que todos, ¿no es cierto? Entonces, ahora lo que vamos a hacer con la abuelita, con el Nicolás y con todos los hermanos, los vamos a invitar a orar. Vamos a pedirle que cierren sus ojitos para poder orar y pedirle a Jesús que nos ayude a prepararnos para cuando Él venga. ¿Oremos? Ya. Querido Jesús, te damos gracias porque tú nos permites aprender cada día más de ti. Porque tú también nos das la oportunidad de poder predicar el Evangelio. Quédate con cada uno de nosotros, con nuestra iglesia, con nuestros niños, con los papitos, y también, Señor, con todos los hermanos que en este momento están reunidos, Señor, alabándote y glorificándote a través del mundo. Gracias por todas las cosas que tú nos das, quédate con nosotros y síguenos acompañando. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Gracias, Nicolás, por tu ayuda y por tu historia. Asiento. Ya, siento que lo copio. Ya está. Ahí sí. Damos gracias a nuestro Señor por la historia de niños que nos tuvo esta mañana. Agradecemos a nuestra hermana también Vilma, gracias por su participación. Ahí a su sobrino también, muchas gracias. Muy didáctico. Y ahora, mis hermanos, los dejo con nuestro hermano Erickson. Él se ha preparado para poder tener el tema de esta mañana. Está contento porque es un privilegio, ¿verdad, hermano Erickson? ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Aquí estamos, felices, contentos, rebosantes de alegría, agradecidos del Señor. Ya mis hermanos. Bueno, gracias hermano Jonathan por la presentación. Tengan ustedes un feliz sábado, mis hermanos, y sean bienvenidos para este culto y para poder compartir la palabra de nuestro Dios. ¿Ya? ¿Se me escucha perfecto, cierto? Sí se me escucha, ¿verdad? Ya. Bueno, mis hermanos, hace como unas semanas atrás, aproximadamente un mes, si no me equivoco, yo presenté un tema que definía las características acerca de un personaje que escribió un evangelio. No sé si alguno de ustedes estuvo ahí. Uno de estos, este personaje era Juan Marcos, ¿cierto? El autor del Evangelio de San Marcos. Bueno, se hizo la presentación
Y vimos también que el Evangelio de Marcos es un evangelio, es el primer evangelio que se escribió. Ya es un evangelio, como quien dice, pionero, después de 400 años del ministerio de Malaquías, en escribirse una biografía teológica, ¿ya? Aunque sí se podrían llamar los evangelios, pues son biografías teológicas, porque hablan de la vida acerca del Señor Jesús. Todos tienen puntos distintos, todos tienen perspectivas distintas, cómo ven al Señor Jesús en su ministerio, cómo lo ven trabajar, cómo lo ven obrar milagros, cómo lo ven reaccionar ante el asedio de los fariseos, y cómo Jesús, haciéndose siervo, siendo un rey, se hizo siervo, para dar su vida en rescate por muchos, como podemos encontrar en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10 y el verso 45, ¿verdad? Entonces, hermanos, con esa introducción, nosotros, ¿qué es lo que buscamos ahora? ¿Qué es lo que Marcos nos quiere decir en su Evangelio? ¿Cuál es la distinción que tiene Marcos con respecto a los tres evangelios, que sería Mateo, Lucas y Juan? Sabemos que Marcos se escribió primero, fue el primer evangelio que se escribió, y después le siguieron los otros, apoyados por este texto o por esta manera de escribir esta biografía, se podría decir así. Pero ¿cuál sería la finalidad de este evangelio? ¿Qué es lo que nos quiere mostrar Marcos? ¿Cierto? Ya sabemos que Mateo nos muestra la genealogía del Señor Jesús, ¿cierto? Y tiene un público distinto, ¿ya? Lucas se refiere a los griegos, Juan se refiere a todo el mundo, ya lo encontramos en el capítulo 16, donde habla acerca de cómo Dios entregó a su Hijo para que todo el que él crea no se pierda y tenga vida eterna, ¿cierto? Entonces, pero Marcos tiene algo muy distintivo aquí, tiene algo muy distinto, tiene algo que le caracteriza, ¿ya? En primer lugar, vayamos a Marcos, y en el capítulo 1 y el verso 1, nos dice, principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿cierto? Aquí encontramos una palabra muy clave, muy crucial en estos días, y que nos evoca a nosotros mismos como cristianos, que es evangelio. La palabra evangelio era muy común en estos días. ¿Por qué? Porque evangelio, ya que no se usaba en un contexto religioso, se usaba en otro tipo de contexto, más que todo en el plano político, en el plano militar, que es lo que significaba que son noticias que traen gozo, son noticias buenas, son noticias que cambian la vida del oyente, ¿ya? En cuanto al plano militar, al plano político, ¿ya? Eso era evangelio, eso es lo que significaba la palabra evangelio en estos días de los apóstoles, de los discípulos y de este personaje Juan Marcos. Juan Marcos utiliza el evangelio, ¿para qué? Para tratar de explicar algo que nos va a cambiar a nosotros, algo que al escuchar nosotros nos va a transmitir una transformación. ¿Cómo así? Sabemos que el evangelio, la palabra evangelio se utilizaba en contexto político, que significa buena noticia y excelente noticia, ¿ya? Era una noticia fuera de lo común que afectaría significativamente la vida de sus oyentes. En este caso, noticia de una gran victoria en el campo de batalla, la coronación de un emperador, la muerte de un emperador, algo que trascendía más allá de ser una noticia común y corriente, ¿cierto? Afectaba la vida del oyente. Bueno, mis hermanos, esto se podría decir que es una diferencia del cristianismo con todas las religiones ahora existentes, con todas las denominaciones. ¿Por qué? Porque si nosotros nos centramos y analizamos las demás denominaciones y las demás religiones, por ejemplo, está el budismo, están los de la Torá, están las personas que creen en los astros, ¿no? Son personas que se basan en un concepto de consejo, más que en una transformación. ¿Cómo así? Porque estas religiones se presentan en el mundo por medio de consejos. ¿Cómo podemos vivir una vida plena y feliz? ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? ¿Cómo podemos tener relaciones
estables, ¿no? Cómo podemos tener una vida tranquila, un crecimiento sano, ¿sí? Pero el Evangelio es otra cosa, hermanos. El Evangelio para nosotros significa otra cosa. El Evangelio no consiste en un consejo, ¿ya? El Evangelio principalmente no consiste en un consejo. El Evangelio es un anuncio, como le decíamos antes. Es un anuncio de lo que Dios hizo en la historia a través de la persona de su Hijo, nuestro Señor Jesús. ¿Para qué? Por las puras no. ¿Para qué? Para resolver el más grande problema de la raza humana. ¿Cuál sería el más grande problema de la raza humana? El pecado, ¿cierto? Entonces, aquí cambia ya el contexto de lo que significa evangelio. Ya no se centra en un plano político, militar, sino en un plano más espiritual, en un plano totalmente distinto a lo que la gente de ese entonces creía. El evangelio es la noticia más extraordinaria, se podría decir así, más transformadora, y por no decirlo, más alegre, que alguna vez haya alguien escuchado jamás, ¿cierto? Ese es el evangelio, la noticia más extraordinaria, más transformadora, más alegre, que alguien o que alguna vez alguien haya escuchado jamás. Que Dios mismo se introdujo en la historia para enderezar lo que se torció irremediablemente por causa del hombre. Imagínense, hermanos, Dios mismo se introdujo en la historia de la humanidad. ¿Para qué? Para solucionar el problema de alguien más. Porque aquí Dios no era el culpable de esta tragedia. El culpable de la tragedia era el propio hombre. El Señor mismo, Rey del universo, dador desde la vida, se introdujo en la historia para enderezar lo que el hombre torció irremediablemente. La buena noticia del Evangelio solo puede ser entendida, hermanos, en el contexto de la peor noticia que un hombre haya escuchado jamás. ¿Cómo así? Porque no podríamos entender una buena noticia o una noticia que nos va a cambiar completamente sin antes haber sabido o haber tenido en contexto una mala noticia, ¿cierto? ¿Cómo podemos estar felices después de recibir una noticia si antes no hayamos estado tristes, ¿cierto? Por eso es necesario entender esto. La buena noticia del Evangelio solo puede ser entendida en el contexto de la peor noticia que un hombre haya escuchado jamás. Que el hombre fue creado en un mundo perfecto, como todos lo sabemos, ¿cierto? En perfecta comunión con Dios, con su compañera ideal, en una realidad muy distinta a la que nosotros estamos viviendo ahora, ¿cierto? En un paraíso, rodeado de animales, que los animales le obedecían al hombre. Entonces, pero el hombre decidió tomar un camino distinto, decidió tomar una decisión que cambiaría completamente el rumbo de la humanidad, el rumbo de la historia de la humanidad. El hombre decidió rebelarse, tomando una decisión personal para ser su propio rey. Y aquí me quiero detener, hermanos, porque muchas veces nosotros no entendemos la esencia de lo que significa el pecado. Muchas veces decimos el pecado es mentir, es robar, es matar, ¿cierto? Claro, son cosas que no deberíamos hacer, ¿ya? Pero ¿cuál es la esencia? ¿Cuál es lo que está encerrado? ¿Qué es lo que está encerrado detrás de todas esas cosas que para el Señor no son bien vistas? Para el Señor son una transgresión. ¿Saben cuáles son, hermanos? Y que nosotros mismos decidimos convertirnos en un ser autónomo. Tomamos decisiones por nosotros mismos. ¿Qué es lo que le pasó a Eva cuando comió el fruto? ¿Acaso le consultó a alguien más? ¿Cierto? ¿Acaso miró hacia el cielo o acaso miró hacia el costado y dijo, Señor, ¿será bueno lo que yo estoy haciendo o lo que yo quiero hacer? No, en ningún momento. Adán también, cuando su esposa le invitó el fruto, le dijo, come si no va a pasar nada. Adán tomó la decisión o dijo, Señor, o Dios, Jesús, ¿estará bien lo que yo estoy haciendo? ¿Cierto? Porque tú me dijiste que yo no coma de esto, pero mi esposa me lo está dando. ¿Tú crees que está correcto? No. El hombre tomó la decisión de convertirse en un ser autónomo.
Y esa es la esencia del pecado, hermano, que nosotros decidimos ser nuestro propio rey. Tomó la decisión de adorarse a sí mismo, y al tomar esa decisión, lamentablemente, el hombre quedó atrapado en su propio egocentrismo. En su propio egocentrismo, hermanos. Y ese es el problema de la humanidad ahora, que todos somos egocéntricos. ¿Por qué? Por la mala decisión de nuestros primeros padres. Quedamos atrapados en nuestro propio ego, en nuestro propio yo. Que todos queremos ser el centro del universo. Todos queremos ser la atracción del universo, la atracción del lugar en donde estamos. ¿Por qué? Por nuestro propio egocentrismo, ¿cierto? Hermano, no hay nada más que te haga más miserable que estar absorto en ti mismo. No hay nada más que te haga miserable que creerte tú mismo, que tú te lo puedes todo, ¿cierto? Que tú tomas las decisiones por ti. No hay nada más destructivo que el egocentrismo, hermano. Y eso lo vemos reflejado en las relaciones personales, ¿cierto? Porque existen las guerras, porque existen las relaciones familiares, las malas relaciones, las relaciones destructivas, la sociedad en sí misma. Todos quieren brillar, todos quieren ser el yo, todos quieren ser alabados, todos quieren ser el yo más importante, ¿cierto? Entonces, y se olvidan de que debemos rendir el homenaje, debemos rendir la humildad, debemos rendirnos a nosotros mismos, debemos entregar las fuerzas hacia alguien que está lejos de nuestro alcance, que nosotros no lo vamos a poder por nosotros mismos, pero ese alguien más nos va a ayudar. Entonces, el hombre decidió tomar ese lugar, decidió tomarse ese lugar de Dios y quedó lamentablemente atrapado en su propio egocentrismo, ¿cierto? Por ejemplo, un sistema solar en que cada planeta quiere que todos los planetas que están ahí giren alrededor de él. Eso no es un sistema solar. Este sería un cataclismo solar, porque imagínense, todos los planetas queriendo que todos los planetas giren alrededor de ellos mismos. No habría un orden, es un caos eso. Es un totalmente caos. Por medio de Dios, por medio de la persona de Jesús, se introdujo en la historia, no nada más para remediar estas cosas, hermanos, no nada más para remediar el problema del pecado, sino para hacerlo mucho mejor, ¿cierto? Ahí había un problema que solucionar, y hubo un problema muy, muy grave, solamente por una decisión del hombre, que decidió rebelarse, decidió ser su propio Dios. Y eso descarrió totalmente a la humanidad. Se convirtió en un problema agudo, muy grave. Y Dios mismo se introdujo en la historia, no nada más para remediar las cosas, hermanos, no nada más para solucionar eso, sino para hacerlo mucho mejor, ¿cierto? Como se revela en las Escrituras, podemos encontrar en el Génesis, en la primera parte del Génesis, donde el Señor les prometió un Salvador. El Señor, al ver el pecado de su creación, el Señor prometió un Salvador, ¿cierto? Y ahí desde entonces, en el Antiguo Testamento, los profetas comenzaron a anunciar la llegada de ese rey, un rey glorioso, un rey majestuoso, un rey que iba a venir a solucionar lo que el hombre había torcido. Un rey que venía de ser un rey glorioso, un ser divino, un Dios, a convertirse en uno más, en una persona más, y solucionar el problema que el hombre mismo había causado, ¿cierto? Y una de las profecías más importantes que nosotros encontramos es, por ejemplo, la de Isaías. Si nosotros nos vamos al libro de Isaías, a ver, me gustaría que todos me acompañen con sus Biblias. En el libro de Isaías, hermanos, el capítulo 40 y el verso 3, ¿ya? Voy a buscarlo yo también, lo tengo aquí presente. El capítulo 40 y el verso 3, ¿ya? Por ejemplo, aquí está anunciando una llegada de un rey, ¿cierto? Capítulo 40, verso 3, dice: Vos que clamen en el desierto, preparad en el desierto el camino, dice el Señor, al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, allanad el camino escabroso y alisad lo áspero. Y se manifestará la gloria del Señor y todos los hombres juntos lo verán, porque la boca del Señor lo dice, ¿cierto? Y también podemos encontrar en Malaquías 4:5,
que es el último libro del Antiguo Testamento, el último profeta. Vayamos a Malaquías. Vayamos a Malaquías. Vayamos a Malaquías. Y aquí está también mencionando algo muy similar. Malaquías 4:5 dice: mirad, yo os envío al profeta Elías antes que venga el grande y terrible día del Señor. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y hiera el país con maldición. Entonces, son profecías muy importantes que anunciaban la llegada de un rey, ¿cierto? Anunciaban la llegada de un rey glorioso, un rey majestuoso, un rey divino, un ser muy importante que debía venir a cambiar y a solucionar el problema del hombre mismo, ¿cierto? Pero aquí también estos textos nos hablan de un precursor que había de preparar el camino del pueblo para su venida. Un precursor, alguien más, está hablando de un personaje más, ¿cierto? En ese tiempo, hermano, cuando un rey iba a visitar a una ciudad o a un pueblo, siempre se enviaba a un mensajero antes, a un sirviente, a un siervo, para preparar el camino. Por ejemplo, ahora, bueno, en ese tiempo no existían las carreteras asfaltadas, no existían quizás las autopistas, ¿no? En ese tiempo los caminos eran muy escabrosos, eran muy abismales quizás, ¿no? Había muchas rocas. Entonces se mandaba a un siervo para preparar ese camino. Por ejemplo, si encontraba en el camino que había piedras, el siervo las quitaba para que pueda pasar el carruaje de este rey que iba a dar la visita. Si el siervo encontraba un hoyo en el camino, este siervo lo rellenaba con tierra, con piedras, para que pueda quedar asfaltado, que pueda quedar llano, para que el carruaje de este rey pasara por ese camino. Entonces, este siervo preparaba el camino de este rey que iba a visitar esta ciudad o este pueblo, ¿no? Entonces, en Isaías 43, volvamos a Isaías 43, por favor, volvamos a Isaías 43. Quiero que nos mantengamos ahí en Isaías y en Malaquías, ¿ya? Y en el libro de Marcos. Esos tres libros, esas tres partes las vamos a tocar constantemente. Isaías 43. Dice, voz que clama, dice, preparad en el desierto el camino al Señor y enderezad calzada la soledad a nuestro Dios. Todo váyase alzado y bájese todo monte y collado, allanad el camino escabroso y alisad lo áspero. Lo mismo que le estaba mencionando en el ejemplo, ¿cierto? El Salvador prometido, el Salvador que se prometió en el Génesis, está saliendo a la luz aquí en estos versículos, hermanos. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, no sería otro que Dios mismo, que sería precedido por uno que clama en el desierto. Para que el pueblo se preparara para esa regia visita del Rey del universo. ¿Quién iba a visitar? El mismo Rey, el mismo Dios iba a ser visitado, ¿cierto? Entonces, hermanos, toda persona judía en ese entonces, sabiendo esas escrituras y conociendo todo el contexto que ya les voy a mencionar, podían identificar claramente quién era esa persona y quién era ese Rey del universo que iba a visitar a la tierra. Entonces, vayamos a Malaquías nuevamente. Vayamos a Malaquías. Y en el capítulo 3 y el verso 1 nos habla muy claramente acerca de quién es este personaje o quién es este rey. Yo envío mi mensajero, 3.1, Malaquías 3.1. Yo envío mi mensajero que preparará el camino delante de mí. Enseguida después vendrá a su templo el Señor, a quien buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis. Ya viene, dice el Señor Todopoderoso. Si nos conectamos con el capítulo 4, el verso 5 dice, mirad que yo os envío al profeta Elías antes de que venga el grande y terrible día del Señor. ¿Cierto? Entonces, todos estos versículos, todos estos textos, nos dan a entender y nos dan una señal clara, precisa y perfecta, que el que iba a visitar era el mismo Dios, era el mismo Rey del universo, era el mismo creador de todo lo que existe, ¿cierto? Pero antes de que venga ese Rey majestuoso, ese Rey glorioso,
iba a ser precedido por alguien más, ¿cierto? Acá menciona una voz que clama en el desierto, pero también dice que es el profeta Elías. ¿Cómo así? Vayamos a Marcos, hermanos. Vayamos a Marcos. Rápidamente nos vamos a Marcos. Y en el mismo capítulo 1 y en el mismo verso siguiente, vamos a entender de quién se trataba. ¿Ya? Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. El profeta Isaías, en el verso 2, había escrito, yo envío mi mensajero delante de ti que preparará tu camino. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Así dice, así Juan el Bautista fue al desierto y predicaba en el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. ¿Cierto? ¿De quién está confirmando aquí Marcos? De Juan el Bautista. Juan el Bautista ya estaba predicho ya desde ese entonces, desde hace ya siglos atrás, que él iba a ser el que iba a preparar el camino para la llegada de ese rey, ¿cierto? O sea, Marcos confirma todas las profecías del Antiguo Testamento, ¿cierto? ¿Por qué Marcos no se centra quizás en la genealogía? ¿Por qué Marcos no se centra quizás en el público? Sino Marcos se centra principalmente en confirmar las profecías del Antiguo Testamento. ¿En qué? En que iba a ser, en que este rey glorioso, este rey del universo, iba a hacer una visita a la tierra, pero antes de que venga este personaje, este rey, iba a venir alguien más para que prepare el camino, para que prepare a las personas para recibir a este rey glorioso. Entonces, sigamos leyendo. Marcos 1, el versículo 4 dice, así Juan el Bautista fue al desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y salían a él de toda provincia, de toda Judea y de Jerusalén. Al confesar sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Juan llevaba un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. ¿Cierto? Aquí hay algo muy peculiar porque aquí Marcos describe cómo era Juan el Bautista y cómo estaba vestido. Yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿piensan ustedes que Marcos tendría una finalidad de escribir cómo estaba vestido? O sea, ¿habría una finalidad de poner ahí? ¿Cierto? Sí tenía una finalidad. ¿Por qué? Porque Marcos quería que sus lectores conectaran a Juan el Bautista con el profeta Elías. ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Mira, vayamos a Isaías 1:8 y vamos a ver cómo estaba vestido Elías también. Isaías 1:8. Isaías 1:8. Isaías 1:8. Isaías 1:8. Aquí está. Isaías 1:8. Entonces, dice, perdón, a ver, déjame buscar, parece que no lo encontré. Perdón. A ver. Creo que aquí hay un error, disculpen, hay un error ahí. Déjenme buscar bien. Ya. Vayamos, continuemos y cuando lo tenga listo, yo les muestro, hermanos, para que podamos estar claros con lo que estamos estudiando. ¿Ya? Marcos. De Reyes 1:8. ¿Perdón? Ya, sigamos. Marcos quiere conectar al profeta Elías con Juan el Bautista, porque ustedes se acuerdan cuando el profeta Elías fue llevado al cielo en un carruaje de fuego, con caballos de fuego. ¿Se acuerdan en dónde estaba? ¿En dónde se encontraba? A orillas del río Jordán, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Y dónde se encontraba Juan el Bautista? Bautizando. A orillas del río el Jordán, ¿cierto? ¿Son lo mismo? Es lo mismo, ¿cierto? ¿Qué es lo que vestía Juan el Bautista? Pelo de camello y un cinto de cuero. ¿Qué es lo que vestía Elías?
pelo de camello y un cinto de cuero. Entonces, hermanos, aquí prácticamente Marcos está describiendo a la perfección y está conectando a la perfección la similitud entre Elías y Juan el Bautista, ¿cierto? Ese era el Elías que había de venir. Ya lo mencionó también el Señor Jesús en Mateo 17:12. Si nosotros nos vamos a Mateo 17:12, el mismo Jesús menciona que él era el Elías que había de venir, que todos los profetas habían hablado, ¿cierto? Entonces, hermanos, aquí Marcos está describiendo a la perfección todo lo que iba a ser este predecesor antes de que este rey llegase a visitar a su pueblo. Mira, aquí la encontré. Primera de Reyes 1:8 era. Ahí parece que me confundí ahí. Pero Primera de Reyes, Segunda de Reyes 1:8. Segunda de Reyes 1:8. Ahí podemos encontrar la similitud de su vestimenta. Dice, respondieron, un varón vestido de un manto de pelo de camello y un cinto de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita, ¿cierto? Entonces, estos personajes vestían de la misma manera y se encontraban en el mismo lugar. Entonces, claramente, para los judíos en ese entonces, conociendo las escrituras, conociendo las profecías de los profetas en ese entonces, de siglos atrás, ellos podían identificar claramente que este era el Elías que había de venir, ¿cierto? Juan el Bautista, ¿cierto? Juan el Bautista aparece vestido con las mismas prendas, imagínense ustedes, en el mismo río, ¿cierto? Entonces, y conociendo las profecías, conociendo los escritos, claramente uno puede identificar que este era el predecesor de Jesús, ¿cierto? Ahora yo les doy un ejemplo, hermanos. Imagínense ustedes que están, vamos a poner un ejemplo así con el contexto de aquí del país, ¿ya? Que ustedes están en un 21 de mayo, están caminando por las costas de Iquique y ven a una persona, a un adulto, con barba y bigote, vestido de un traje militar del siglo XIX, que corre hacia un barco que se llama el Esmeralda. ¿En qué piensan ustedes? A ver, quiero oír su respuesta. ¿En qué piensan ustedes? Están en un 21 de mayo, caminando por las costas de Iquique, y ven a una persona con traje militar, con traje de guerra, del siglo XIX, que corre a subirse y decir, al abordaje, muchachos. ¿En quién piensan ustedes? Arturo Prat. A Arturo Prat, ¿cierto? Con bigote y todo, con barbita y todo, ¿cierto? Es lo mismo que sentían ellos en ese entonces, estos judíos. Ven a este personaje vestido de la misma manera que el profeta Elías, en el mismo lugar donde Elías fue arrebatado al cielo, predicando y bautizando el perdón de los pecados y el arrepentimiento. Entonces, rápidamente uno conecta, este era el personaje que habían dicho los profetas en ese entonces, ¿cierto? Esta era la persona que había de venir. Esta era la voz que clama en el desierto. Algo similar debió haber ocurrido, hermanos, ahí en el Jordán. Jesucristo era ese rey divino del que hablaron los profetas del Antiguo Testamento. Y como ya les había mencionado, Jesús mismo lo corrobora en Mateo 17:12, donde dice que Juan el Bautista era el Elías que había de venir. Era el que era el siervo que preparó el camino para el Señor Jesús, ¿cierto? Imagínense, hermanos, en ese tiempo, desde el profeta Malaquías, desde el ministerio de Malaquías, hasta los tiempos de Juan el Bautista habían pasado 400 años, ¿cierto? Me imagino que en ese entonces, pongámonos imaginativos, Juan el Bautista habría causado una gran conmoción. O sea, Juan el Bautista era un escándalo en ese entonces. ¿Por qué? Porque habían pasado 4 siglos, hermanos, después del último profeta. Y él, y en el mismo libro de Marcos, dice, en el verso 5 del capítulo 1, dice, y salían a él de toda provincia de Judea y de Jerusalén al confesar sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán.
sea, era una conmoción, era un escándalo. Toda la gente salía a verlo, toda la gente quería verlo, ¿cierto? Nunca, después de tantos años, no se había visto un profeta en ese lugar. Entonces era una gran conmoción, una novedad, ¿cierto? Y su mensaje era claro, hermano. Si nosotros estudiamos muy bien qué es lo que predicaba Juan el Bautista no como que te medía la píldora. Él decía claro y contundente, ¿cierto? Incluso hay un hecho que se relata en Juan y en Marcos también, cuando él lo reta, se podría decir así, le reta a Herodes Antipas, el emperador de ese entonces, que él estaba haciendo algo malo, que él estaba en un adulterio y también en un incesto, ¿cierto? Y él lo dice claramente. Y en ese entonces decir algo así a un emperador era como que suicidarse uno mismo, ¿cierto? Estaba firmando su sentencia de muerte. Pero Juan no le importaba. Juan no se venía la píldora. Juan no decía mensajes que la gente quería escuchar, sino Juan, su prédica era clara y contundente. Tú estás en un problema con el pecado. Tú tienes un serio problema con la justicia de Dios. Tú tienes un serio problema en tu corazón y tu corazón está manchado por el pecado. O necesitas arrepentirte, necesitas confesar tus pecados, ¿cierto? Juan el Bautista era una de esas personas que se necesita hoy en día, hermano. Que a veces nosotros nos gusta escuchar, pero no nos gusta de repente que nos digan lo que nosotros realmente estamos haciendo, ¿ya? Ese es un gran mensaje, en este caso, para nosotros hoy en día. Y la única manera de recibir al Mesías prometido, era reconociendo que nosotros tenemos un serio problema con el pecado, un serio problema con la justicia de Dios, un serio problema con la ley de Dios, ¿cierto? Necesitamos arrepentirnos. Hermano, aquí yo me quiero detener un poquito porque nosotros como cristianos a veces nos sentimos orgullosos porque el Señor murió en una cruz y nos salvó, nos redimió. Y eso es cierto, ¿cierto? Eso es muy cierto. Pero no caigamos en el legalismo ni en el fanatismo, así como lo hizo este fariseo cuando fue a orar y se encontró con el publicano en el mismo templo, donde esta persona le oraba al Señor diciendo, gracias porque yo no soy como él, ¿cierto? O gracias porque tú no me has hecho un hombre ladrón o no me has hecho un hombre mentiroso. No, no caigamos en eso. Hermano, si tú nunca te has visto a ti mismo como un pecador que merece la muerte, tú no eres cristiano. Si tú nunca te has visto a ti mismo como una persona que merece la sentencia de la muerte, tú no eres cristiano, hermano. Me vuelvo al contexto. Cuando este personaje estaba orando y se encontró con este publicano, el publicano, su oración era distinta, ¿cierto? ¿Ambos eran pecadores? Ambos eran pecadores, ¿cierto? ¿Quién era sincero? Ustedes saquen sus conclusiones, hermano. El publicano decía, Señor, yo soy un pecador, decía, yo merezco tu sentencia, yo merezco la muerte. Por favor, apiádate de mí, ¿cierto? Cosa muy distinta cuando este fariseo oraba y decía, gracias porque no me has hecho como él. O gracias porque yo sí acepto el sábado y ellos no. Gracias porque yo no como cerdo, pero ellos sí comen cerdo, ¿cierto? O gracias porque yo no tomo bebida, pero ellos sí toman bebida. Hermanos, es prácticamente lo mismo. Si tú no te ves a ti mismo como alguien que merece la sentencia de la transgresión de la ley, tú no eres cristiano, hermano. Tú no lo eres. El Señor no vino a llamar a justos. ¿A quién vino a llamar? A pecadores. A gente que estaba descarriada, a gente que tenía un serio problema con el pecado, con la justicia de Dios. A gente que necesitaba ser salvada. Y lo que hace Dios para llevar a una persona de Cristo es llevarlo a ver su propio pecado. El Espíritu Santo, cuando trabaja en ti, te hace reconocer tu pecado. Te hace reconocer que que todo lo que tú has hecho no tiene ningún valor para lo que tú puedes obtener entregando tu vida al Señor. Que todo lo que tú eres no sirve de nada si tú no te entregas al Señor. Que tú tienes un serio problema, que tu corazón está manchado por este pecado, por esta carga que tú tienes, y que necesitas despojarla. Pero no necesitas despojarla tú, sino que el Señor lo haga por ti. ¿Cierto? Recuerda que el Evangelio, hermanos, es una buena noticia, pero solamente para aquellos que conocen la mala noticia. ¿Cómo así? Yo les pongo un ejemplo. Si yo les dijera a ustedes, hermanos, ¿saben qué? Miren, les tengo una buena noticia.
Ustedes me van a preguntar, ¿qué será noticia? ¿Me vas a dar dinero? No, hermano, no le voy a dar dinero. No les voy a dar dinero. Hermano, encontré un tratamiento para el cáncer que está aprobado y es 100% efectivo. Este tratamiento es infalible, ¿cierto? Está aprobado y está comprobado que este tratamiento no falla, que va a matar las células cancerígenas y que tú vas a estar sano. Ustedes me van a responder, bueno, sí, lo vamos a tomar en cuenta. ¿Por qué me van a responder así? Porque ustedes no están enfermos de cáncer, ¿cierto? Ustedes me responderán así. Pero si ustedes acabaran de salir de una clínica, el doctor le da su tomografía, le da su radiografía y le dice, ¿sabes qué? Tú tienes cáncer de páncreas y probablemente te quede 2 meses de vida. Si yo te doy esa noticia, que tengo la cura o tengo ese tratamiento infalible para este cáncer, ¿tú qué me vas a responder? Buena, ¿cierto? Tu corazón se llena de alegría, tu corazón se llena de gozo. ¿Por qué? Porque tú necesitas ese tratamiento, ¿cierto? Tú necesitas esa medicina. Es lo mismo que hace el Señor Jesús, ¿cierto? Para tú buscar ese Salvador tienes que reconocer que el cáncer que tú tienes, que el cáncer del pecado está en tu corazón y que tú eres un pecador y que tú mereces morir. Para eso tú tienes que reconocer, para que el Señor te recoja y te levante. ¿Cierto? Así que Juan estaba claro que él solamente era un precursor, ¿cierto? Vayamos ya más adelante. Es un gran privilegio que tengo, hermanos. Igual les doy las gracias. La verdad es que este tema igual me apasiona bastante, porque a veces uno se centra en lo que uno es y no en lo que uno merece, ¿cierto? Entonces, aquí Juan estaba claro que solo era un precursor de Marcos, un precursor del Señor Jesús, un precursor, alguien que venía a preparar el camino nada más. Y eso lo podemos encontrar en Marcos 1, 7 y 8. Vayamos a Marcos 1, 7 y 8. Dice, predicaba, después de mí viene uno más poderoso que yo, ante quien no soy digno de postrarme a desatar la correa de sus sandalias. Yo os bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Entonces, viene alguien que es más fuerte que yo, más poderoso que yo, más grande que yo. Viene un ser divino, alguien que conmigo no tiene ninguna comparación. Yo no soy nada comparado con él. Yo no tengo ningún valor. Si yo los bautizo en agua, él los va a bautizar mucho mejor, porque él los va a bautizar con el Espíritu Santo. ¿Cierto? ¿Cuánto más, hermanos, necesitamos gente así? Gente así, que reconozca que lo que estamos haciendo no tiene ningún valor si el Señor Jesús no está delante de nosotros, ¿cierto? ¿Cuánto necesitamos de hermanos, de gente que predique, de pastores que prediquen y que se pongan a las sombras para dejar que el Señor Jesús brille por nosotros, para dejar que el Señor Jesús brille por ellos mismos, ¿cierto? Aquí Juan nos da un claro ejemplo de cómo debemos ser nosotros también y colocarnos atrás del Señor Jesús y dejar que el Señor Jesús brille a través de nosotros. Ahora me voy a un ejemplo y nos vamos a la actualidad. Ustedes se han dado cuenta que ahora lo que prima ahora son las redes sociales, ¿cierto? Todo el mundo está metido en las redes sociales, ¿cierto? Está el Facebook, el Instagram, está el Twitter, está el WhatsApp, ahora está el TikTok, ¿cierto? ¿Ustedes se imaginan qué es lo que hubieran hecho Pablo, Pedro, Juan, ¿no? Si hubieran vivido en esta época con sus redes sociales, ¿no? Porque ahora todo el mundo queremos brillar en las redes sociales. Todos nos colocamos una fotito, hoy estoy comiendo esto, ¿no? ¿Cuál sería el contenido que publicarían ellos? ¿Cierto? Ellos tenían mucho que decir, ¿cierto? Ellos tenían mucha historia que contar. A lo que yo me quiero basar, hermano, es que nosotros tenemos ahora, con toda esta cuarentena y que estamos aquí encerrados en casa, usamos las redes sociales. Ahora yo actualmente también trabajo con las redes sociales, hermano. Tengo un proyecto grande, un proyecto familiar, donde tengo la necesidad de usar las redes sociales. Y las uso, he aprendido a usarlas, ¿ya? Porque aquí la mayoría de personas, y yo también me incluyo, no sabíamos cómo usar las redes sociales. A veces las redes sociales las utilizamos ¿para qué? Para mirar memes, para mirar historias, ¿no?
para mirar cosas que no nos edifican, para mirar cosas que no nos contribuyan a nuestra espiritualidad o a aprender. Gracias a Dios me ha dado una herramienta para yo poder utilizar estas redes sociales y poder edificarme también. ¿Sí? Aquí las herramientas hay que saberlas usar, hermano, en favor de nosotros y en favor también de la gente, en favor de aquellos que no conocen al Señor, ¿cierto? Entonces, imagínense, ¿no? Nosotros estamos centrados en que queremos brillar, queremos ir y nos subimos fotos y esto, nos tomamos fotos aquí, nos tomamos fotos allá, aquí, así, con ternito, con esto y con el otro, aquí, mira, comiendo, aquí con la familia. Pero a veces no subimos contenido edificante. Yo les voy a mencionar una anécdota que tuve hace una semana atrás, 2 semanas, de un hermano de iglesia. Yo les voy a contar así, de repente sin filtro, porque es necesario, hermanos, que nosotros aprendamos a... Si nosotros utilizamos las redes sociales y las vamos a usar, pero usémoslas bien, usémoslas correctamente, usémoslas como corresponde. Me di con la sorpresa de que un hermano de iglesia, adventista, colocó una publicación que a mí me llamó la atención. ¿Por qué? Porque él mencionaba acerca de las personas que se retiran del adventismo por conocer otra verdad. Pero me dejó así como que impresionado porque él lo decía de una forma juzgante, ¿ya? Hermanos, en este tiempo no estamos para juzgar a nadie. Si ustedes se dan cuenta, estamos en una crisis sanitaria, porque la crisis económica todavía va a venir después. En un par de meses, en 3 meses más viene la crisis económica y una gran crisis, hermanos, una gran crisis económica, ¿ya? Entonces son cambios que nosotros necesitamos estar actualizados. Pero a lo que yo me refiero es que nosotros no estamos para juzgar a nadie en este momento. ¿Qué es lo que nos llama el Señor en los tiempos de crisis? Ayudar a las personas, ¿cierto? Como les había mencionado antes, ayudar a las personas. Quizás no con cosas físicas, sino con ejemplos bíblicos, con ejemplos de repente de nuestra vida misma, ¿no? ¿Cómo nosotros proyectamos al Señor Jesús? ¿Ustedes creen, hermanos, que juzgando a alguien a través de las redes sociales nos va a hacer más santo o nos va a acercar más al Señor? ¿O vamos a contribuir con esa población? No, hermano, eso no contribuye a nada. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta, hermanos, y me di con la sorpresa de que mucha gente reaccionaba a este comentario y se armó un lío total, un caos total, porque antes decían, no, ¿cómo puedes decir esto? Y otros decían, no, si estoy a favor, otros aplaudían. Entonces, hermano, hay que tener conciencia de lo que estamos subiendo y tratar de no sacar nuestro yo humano, hermano, ¿ya? Las redes sociales hay que utilizarlas correctamente. A mí, la verdad que me dio mucha tristeza, más que enojo, me dio tristeza porque ¿cuántos estamos cayendo en lo mismo? ¿Cierto? A veces, claro, vemos que las autoridades prácticamente quizás no están haciendo lo que corresponde, pero el Señor los puso ahí por algo. Entonces nosotros como cristianos debemos respetar eso también. Entonces, no causar conflictos, sino nosotros estamos llamados a entregar luz, no a causar confusión, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros deberíamos hacer con toda esta lluvia que tenemos aquí de la tecnología y de las redes sociales. Por ejemplo, mira, vamos a Juan, y aquí sucede un hecho muy importante. Juan 1, 19, 21. Juan 1, capítulo 1 y el verso 19. Aquí los judíos encaran a Juan el Bautista y les preguntan, ¿quién eres tú? ¿Cierto? ¿Quién eres tú? Le dicen. Leamos, por favor. Cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntar a Juan, ¿quién eres tú? Este fue el testimonio de Juan. Síganme, por favor, Juan, capítulo 1 y el verso 19. ¿Cierto? Y aquí nos pongamos en un ejemplo. Tú estás, estás en un set de televisión, es el programa más visto del país en esa hora, ¿cierto? Estás en un prime time. Todo el mundo te está viendo y a ti te preguntan, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Ustedes qué responderían? ¿No? ¿Ustedes piensan que Juan tenía mucho que decir? Cuando aquí los fariseos le preguntan, los judíos, le preguntan, ¿quién eres tú? ¿Ustedes piensan que Juan tenía mucho que decir? ¿Tenía historia? Por supuesto que tenía historia. Por supuesto que tenía historia. ¿Por qué? Porque Juan podría haber dicho, a ver, ya me preguntaron. Bueno, yo soy hijo de Zacarías, ¿no? Zacarías, mi padre, un día estaba yendo al templo y se le apareció un ángel y le dijo que mi mamá
Elizabeth, que era estéril, iba a dar a luz un hijo y que se llamaría Juan. Y que mi nombre Juan fue una orden del mismo Dios, del mismo Señor, que no me puso mis padres, sino que mi nombre me lo puso Dios. Bueno, yo me crié en el desierto, comiendo miel silvestre, comiendo langosta. Pero también yo era la persona que hablaron los profetas del Antiguo Testamento. Yo era el Elías que había de venir, ¿cierto? ¿Tenía mucho que decir o no? Tenía mucho que decir, hermano. Pero ¿qué es lo que hace Juan? Miren lo que dice, ¿qué es lo que hace Juan? Leamos. El versículo 20 del capítulo 1. Él confesó y no lo negó. Declaró, yo no soy el Cristo. El versículo 21. Le preguntaron, ¿quién pues eres tú? ¿Eres Elías? Dijo, no, no soy. ¿Eres el profeta? Y respondió, no, tampoco. Entonces le dijeron, ¿quién eres, pues? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Gran pregunta ahí, al ego. ¿Qué dices de ti mismo? Juan respondió con las palabras del profeta Isaías. Yo soy la voz que clama en el desierto, se enderezad el camino del Señor. ¿Cierto? Enderezad el camino del Señor. Él era una voz solamente que clamaba en el desierto. Él solamente era un precursor. Él solamente era un servidor, un siervo que fue a preparar el camino para que llegase ese rey glorioso, ese rey del universo, y que él pudiese arreglar todo lo que el hombre había torcido desde el principio. Imagínense, Juan tenía mucho que decir, hermano. Y esta es una gran lección para nosotros, porque a veces nosotros también nos centramos en nosotros mismos. Y dicen, no, mira, yo soy adventista, yo guardo el sábado, yo hago mi lección todos los días, ¿no? Yo doy el diezmo, yo no como cerdo, yo me estoy apartando de esto y del otro. Te estás haciendo miserable, hermano, a ti mismo. ¿Por qué? Porque estás hablando de ti mismo, no estás hablando de que hay alguien que te salvó de todo lo que tú hacías antes. ¿Cierto? Mira lo que dice Mateo 11:11. Vayamos a Mateo 11:11. Mateo 11:11. Mateo 11:11. Vayamos rápidamente porque el tiempo apremia. Mateo 11:11. Mira lo que tuvo que decir el Señor Jesús acerca de Juan el Bautista. A pesar de que Juan el Bautista solamente dijo que él era una voz que clamaba en el desierto. Mateo 11:11 dice, os aseguro que entre los que nacen de mujer no ha surgido ninguno mayor que Juan el Bautista. No ha surgido ninguno mayor. Pero ¿cuál era la clave? Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Hermano, Juan el Bautista supo ocupar el lugar de siervo. Juan el Bautista sabía cuál era su rol. Quizás no sabía cuál era el propósito del Señor Jesús en detalles, de que iba a morir en una cruz, de que iba a ser azotado. Pero él sabía cuál era su rol. Y el rol de Juan el Bautista era solamente un servidor. ¿Cierto? Supo ocupar el lugar del más bajo y señalar a los hombres hacia Jesús. Claro ejemplo que nosotros también deberíamos hacer. Ocupar el lugar del más bajo, a pesar de que tenemos cargos, ocupar el lugar más bajo y señalar solamente a las personas hacia Jesús. Nosotros no, yo no hablo, habla el Señor Jesús. Nos sorprende que este Rey del universo, este Dios que se hizo carne, se presenta como aquel que voluntariamente asume la posición de un siervo. Miren cuál es la similitud. Dios, que se hizo carne, que era el Rey del universo, se despojó de sus vestiduras divinas, de su traje divino, de su traje de un rey majestuoso, un rey glorioso, y voluntariamente asume la posición de un siervo para dar su vida en rescate por muchos, dice Marcos 10:45. Dio su vida en rescate por muchos, ¿cierto? Por eso Marcos no presenta la genealogía de Jesús, porque a Marcos no tiene la menor importancia de presentar a Jesús en su genealogía, ¿ya? No tiene la menor importancia. ¿Por qué? Porque en ese entonces un siervo no tenía valor, hermanos. En esa época un siervo no tenía familia, no tenía. Un siervo era una persona más común y corriente, detestado. Un siervo era esa persona, que no tenía la menor importancia. Por eso Marcos no presenta la genealogía de Jesús. Marcos se centra en un siervo que vino a dar su vida en rescate por muchos.
Y aquí vamos a ver una lección de humildad, hermanos, en Marcos 10:39. Marcos 10:39. Marcos 10:39, y ya estamos a punto de finalizar, hermanos, así que les pido paciencia. Este tema es muy importante y es necesario que nosotros también lo recordemos, y es que ya lo sabemos, hermanos. Marcos 10:39. Aquí vemos un episodio, y eso lo podemos encontrar en los demás evangelios también, Juan, si no me equivoco, donde hay dos personajes que se le acercan al Señor Jesús a tratar de influir por la familiaridad que ellos tenían con el Señor Jesús, ¿cierto? Leamos. Marcos 10:39 dice: entonces Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se llegaron a él y le dijeron: Maestro, quisiéramos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les preguntó: ¿qué queréis que os haga? Ellos dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Qué osados, ¿verdad? Qué osados. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos contestaron: podemos, sí, por supuesto, nosotros no la podemos, ¿cierto? Su propio Dios. Y Jesús les dijo: a la verdad de la copa que yo bebo, beberéis, y del bautismo con que soy bautizado, seréis bautizados. Pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a quien está reservado. Cuando lo oyeron los 10, empezaron a enojarse con Santiago y Juan. Aquí detengámonos. ¿Por qué sería que ellos se enojaron? Porque estaría malo, porque según ellos estaría mal lo que estos dos estaban pidiendo. No, hermanos, porque simplemente se le adelantaron, porque ellos no tenían ni idea de lo que el Señor iba a hacer después. Ellos se enojaron porque dijeron: se nos adelantaron esto, yo también iba a pedir lo mismo. Yo estaba primero, ¿cierto? Qué humildad, qué humildad. Entonces, sigamos. Cuando lo oyeron los 10, empezaron a enojarse con Santiago y Juan. Jesús los llamó y les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los grandes ejercen autoridad sobre ellas. 43. Pero entre vosotros no será así. Antes que el que quiera ser grande entre vosotros sea vuestro servidor. Ahí, a la vena, al punto. Si tú quieres ser grande, tienes que servir, ¿cierto? El que no vive para servir, no sirve para vivir, hermano. Simplemente. El Señor Jesús lo dijo claro. Si tú no eres un servidor de los demás, de tus hermanos, tú estás de más ahí. Tú no sirves, ¿cierto? Entonces, el Señor Jesús le dio una lección de humildad. Dice: y el que quiera ser el primero será siervo de vosotros. Verso 44. Y el verso 45, el clave. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Porque el Hijo del Hombre, hermanos, porque el Dios mismo, porque el Dios majestuoso, el Rey del universo, el creador de la vida, de todo cuanto existe, siendo Dios, se hizo siervo. Siendo Dios, se hizo carne. Siendo Dios, se hizo humano. Y sufrió lo que nosotros sufrimos. ¿Para qué? Para dar su vida en rescate por muchos. Para dar su vida en rescate por muchos. Hermano, este verso 45 del capítulo 10 del libro de Marcos divide completamente este evangelio en dos partes muy importantes. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué? Porque los versículos del 1 al 10 resumen los últimos, resumen los 3 años y medio de su ministerio de Jesús, del ministerio de Jesús. Y en esos capítulos lo vemos como aquel que se hace siervo, aquel que se hace siervo. Se divide en dos, hermanos. Les invito a que ustedes puedan leer también este libro de Marcos, es muy interesante, muy, muy interesante. A partir del capítulo 45 en adelante, solamente se relata los últimos 8 días de la vida de Jesús. Del capítulo 11 al capítulo 16 del libro de Marcos, solamente se relata los últimos 8 días de la vida del Señor Jesús. Y los anteriores, del 1 hasta el 10, se resumen los 3 años y medio del ministerio del Señor Jesús, donde se revela como aquel que se hizo siervo, siendo Dios. Y ahí es representado en los últimos versículos del libro, en los últimos capítulos de Marcos, se representa como aquel que vino a dar su vida en rescate por muchos. O sea, concluyendo, la primera parte es el Dios que se hace siervo, y la segunda parte es el que vino a dar su vida en rescate por muchos. El Dios que se hace siervo para dar su vida en rescate por muchos, se complementa el libro de Marcos. Es muy interesante, hermanos, porque este
El libro de Marcos, como habíamos mencionado antes, tiene una similitud o tiene una distinción, se podría decir, muy importante. A mí me agrada porque el libro de Marcos encontramos a Jesús manifestando su poder en favor de los dolientes y de los que sufren, ¿cierto? Y lo podemos encontrar obrando sus milagros. Mateo tiene 28 libros y Lucas tiene Mateo tiene 28 capítulos y Lucas tiene 24 capítulos. Pero entre esos dos solamente se relatan 20 milagros de Jesús. Entre esos dos. Marcos registra 16 capítulos y en él se hallan 18 milagros de Jesús. En proporción muchísimo más que los demás evangelios. El evangelio de Marcos es el evangelio de los milagros de Jesús. Y si ustedes se han dado cuenta, hermanos, el evangelio de Marcos es un evangelio de acción. ¿Por qué? Les invito a leer porque en él vamos a encontrar la palabra inmediatamente 42 veces. 42 veces se usa el adverbio inmediatamente. Es un evangelio de acción, de estar aquí y allá. Jesús inmediatamente fue allá, inmediatamente hizo esto, y fue para allá, y los demás lo siguieron. O sea, Jesús está en constante movimiento haciendo la voluntad de su Padre. Por eso es preciso, hermanos, que nosotros utilicemos ese ejemplo. No nos quedemos sentados. Aquí y allá donde nos necesita, aquí vamos ya, y listo. Somos cristianos y somos capaces de mostrar la voluntad del Padre en nuestras acciones. Y todo esto lo hizo en rescate por muchos, muriendo en una cruz. Hermanos, a todo esto nosotros, ¿cómo responderíamos al Señor Jesús con toda esa acción que hizo Él? ¿Cierto? Siendo un Dios, en su humildad, ¿cierto? Una lección de humildad, se hizo siervo para dar su vida en rescate por muchos, ¿cierto? Un gran ejemplo y una gran lección que nosotros deberíamos de tomar. ¿Para qué? Para no enaltecernos como adventistas que somos, ¿cierto? Nosotros no tenemos la verdad. ¿La verdad quién la tiene? El Señor Jesús. Dios la tiene la verdad. No es mi verdad, no es tu verdad. Es la verdad del Señor Jesús, la verdad de Dios, ¿cierto? ¿Cómo nos hacemos humildes, cierto? Sirviendo a los demás, ¿cierto? Sirviendo a los demás, haciéndonos siervos de nuestros hermanos, siendo el más pequeño, no queriendo brillar, no porque no puedo hoy día, nadie puede hoy día, no porque hoy sí puedo, todos pueden, no seamos el centro del universo. El centro del universo es Cristo, no nosotros, no nos pongamos en ese lugar. Ese lugar ya está reservado para alguien más que Jesús. Nosotros simplemente coloquémonos bajo las sombras del Señor Jesús para que Él pueda brillar mediante nuestras acciones. Ese es mi deseo y oración, hermano, en esta mañana. Ha sido muy gratificante haber podido exponer este tema. La verdad que a mí me gusta también. Ya lo tenía anticipado varias semanas atrás. La verdad que me gustó y lo fui estudiando poco a poco. Un feliz sábado a todos ustedes, hermanos. Y bueno, este es mi deseo y oración. Gracias. Gracias, hermano Arison. Le damos gracias también a nuestro Señor por el mensaje de esta mañana. A continuación, para ya ir finalizando, te invito a que puedas acompañarnos entonando el himno 203. Himno 203. Santo Espíritu llena mi vida, pues con Cristo yo quiero brillar. Santo Espíritu llena mi vida,
Oremos, hermanos. Padre Celestial, Señor, Dios poderoso, Padre eterno, tú que, Señor, eres un Dios de amor, un Dios de justicia, de misericordia. Apiádate, Señor, de nosotros. Invocamos tu santo nombre, Señor, en favor nuestro. Ayúdanos, Señor, a poder ponernos bajo tus alas, bajo tus sombras, Señor, y dejar que nuestro Señor Jesús brille por nosotros. Ayúdanos a mantenernos firmes, ayúdanos a estudiar más tu palabra, ayúdanos, Señor, a tener esa humildad que el Señor Jesús lo tuvo, a tener esa humildad que Juan el Bautista practicó, Señor. De no solamente ponernos en el centro del universo, sino, Señor, colocarte a ti como el centro del universo, Señor, y trabajar en acción, trabajar con ese ímpetu que el Señor Jesús lo hizo, con ese ímpetu que Juan el Bautista lo hizo, Señor. Ayúdanos a estar claros, a estar firmes y a estar, Señor, conscientes que tenemos todas las herramientas a nuestro alcance, pero capacítanos, Señor, para poder usarlas de una manera correcta, de una manera correspondiente a nuestro llamamiento, Señor, a entregar el mensaje, a no causar confusión, a solamente a dar consuelo, alivio, Señor, y a dar esperanza, Señor, a esas personas que están dolientes, que están sufrientes, que te necesitan, Señor, y que no te conocen todavía. Ayúdanos a hacer luz también para aquellas personas que Señor, están en oscuridad, en tinieblas, y poder, Señor, transmitirles este mensaje, esta buena noticia, Señor, del Evangelio, de tu salvación, Señor, de que tú estás dispuesto, Señor, a salvarlas, Señor, así como a nosotros. Rogamos, Señor, tu presencia en nuestras vidas, en nuestros familiares, Señor, en nuestras acciones, en nuestro modo de pensar, Señor, y que nuestra mente se expanda para, Señor, conocer nuevos métodos, para conocer nuevas maneras, Señor, y también para poder proyectar lo que aprendemos y ponerlo en acción. Rogamos, Señor, tu presencia también en este día santo que usted nos ha regalado en esta tierra una vez más, y que todo lo que hagamos, Señor, en este día, todo lo que podamos hacer, sea solamente para honrar y glorificar su poderoso nombre. Quédate con nosotros, Señor, acompáñanos, y que sea su voluntad en nuestras vidas, siempre y por siempre, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, amigos y hermanos, muchas gracias por acompañarnos. Quedan cordialmente invitados para hoy, a las 18 horas, una nueva sociedad de jóvenes, así que no faltes. Estaremos juntos para seguir alabando el nombre de nuestro Señor. Que tenga un buen día, que el Señor nos bendiga, y nos vemos en la siguiente oportunidad. Muchas gracias.